Convención, hace más de 30 años, nos trajo este giro de mirada, ¿no? Esto de que hablamos de niñas, niños y adolescentes como sujeto de derecho. Este cambio desde esa mirada tutelar, esa mirada de incapacidad, esa mirada de objeto de protección a sujeto de derecho. Y obviamente que ese cambio primero se desarrolló desde marcos jurídicos, y la verdad que nuestro país ha hecho avances impresionantes en ese sentido. Hemos desarrollado institucionalidad que cuando me tocó estar al frente del sistema educativo municipal todavía no estaba conformada. Y institucionalidad que tiene todavía sus cosas para perfeccionar. Pero además hemos avanzado en organismos de garantía y derechos, de garantías de derechos, como es la Defensoría. Nuestra provincia tiene el orgullo de ser la primera provincia del país que adoptó esta figura, una figura de garantía y control, una figura autónoma que precisamente, tal como la pensó el Comité del Niño en el año 2002, intenta precisamente este accionar. Pero me parecía que quería, para empezar y poder introducir lo que va a reflexionar Adrián, que volviéramos la mirada sobre el concepto de sujeto de derecho. Sujeto de derecho que no es solo sujeto de derecho jurídico, no es solamente la consideración de la igualdad como persona y de su particularidad como persona en crecimiento. Es también la concepción del sujeto de derecho como sujeto de derecho social, es decir, participante activo en la construcción de la sociedad en la que viven. Y este es un concepto que todavía nos cuesta mucho asumir. Y que por ahí lo tenemos más claro cuando se trata de los adolescentes o de los niños un poquito más grandes, pero que nos cuesta pensar en la condición de sujeto de derecho social cuando se trata de la primera infancia. Y mucho más todavía cuando hablamos de sujeto de derecho como condición política, es decir, como ciudadano. Como ciudadano. Y esto me parece que es una de las cuestiones sobre las cuales queremos poner el acento, y por eso es el tema elegido. Porque el ciudadano, ser ciudadano es lo que nos da el acceso, es el derecho por sobre todos los derechos. Porque la ciudadanía es eso, es nuestro derecho a tener derechos. Entonces, si no estamos dispuestos a incluir también a la primera infancia en el pacto de ciudadanía, estamos excluyendo a buena parte de la ciudadanía. Por eso me ha parecido tan importante esta iniciativa de iniciar así la semana, o de desarrollar en medio de la Semana de los Jardines. Un tema central en esto de ser sujeto de derecho tiene que ver con esta concepción de la capacidad y la madurez progresiva. Un cambio importantísimo que se dio desde la Convención y que a lo largo de todo el crecimiento en el plexo jurídico que ha tenido como su cumbre en el nuevo Código Civil, este concepto toma forma, toma fuerza. Pero a veces lo recortamos y creemos que cuando hablamos de capacidad de madurez progresiva hablamos de los chicos, un poquito más grandes. Nos olvidamos de la primera infancia. Y esto también creemos que hay que retomarlo, porque está en relación directa al concepto de responsabilidad parental, al concepto de la responsabilidad que los adultos tenemos en contribuir a ese crecimiento de capacidad y madurez progresiva. Y para cerrar, decir que la garantía efectiva de derechos se constituye cuando una sociedad tiene un plexo jurídico, y nosotros lo tenemos, mejorable, pero lo tenemos. Cuando tiene una institucionalidad, y nosotros la tenemos.
pero todavía esa institucionalidad requiere que la articulemos más, que podamos salir de la fragmentación de los sistemas, tal como los venimos entendiendo. Todos somos parte del sistema de protección, el sistema de salud, el sistema de inclusión, el sistema educativo, los organismos de garantía, las familias. Todos, en todas las jurisdicciones, somos parte del sistema de protección y somos responsables de esa madurez y capacidad progresiva y de contribuir a ello. Y finalmente se necesita inversión. Pero por sobre todas las cosas se necesita una cultura en la cual todavía tenemos mucho que avanzar. La Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes hace 4 años que viene desarrollando una línea en primera infancia, una línea desde donde vigilamos la inversión social, donde miramos el cuidado, la crianza, la educación y vemos de qué manera integrar todo esto. Y por eso hemos tenido la suerte de que Adrián Rosengart, quien hoy me acompaña, haya sido durante 2 años nuestro consultor en la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estamos hablando sobre la Semana de los Jardines, ¿no? Puesto en un término que todos entendemos, aparentemente, a qué nos estamos refiriendo. Estamos recordando a Rosarito Vera de Peñalosa, la primera maestra jardinera de nuestra historia, o por lo menos la que reconocemos como fundante en esta trayectoria. Pero al recordar a Vera Peñalosa, nos ponemos en unas coordenadas de un tiempo diferente a pero que mantiene cosas en común. Los acontecimientos marcan, dejan huella. Después se reconstruyen, se releen, se revisan, mutan, cambian. Nada es estático. Las certezas de un tiempo dejan de serlo en otro tiempo. Y tenemos claramente como ejemplo este tiempo que estamos transitando de pandemia, de emergencia sanitaria, que nos ha desordenado absolutamente todos los paradigmas establecidos, todas las normalidades que ahora descubrimos que eran normalidades, y las añoramos cuando antes también las poníamos en cuestión permanentemente. Pero bueno, esto que estamos viviendo es tan especial, tan particular, que nos deja a todos tecleando, ya sea porque las balas del virus pegan cerca, ya sea porque hay que adaptarse, ya sea porque vemos a los niños y a las niñas acompañando todo este momento a sus familias, a los adultos, y todos vivimos un nuevo tiempo y unas nuevas coordenadas sin saber exactamente cuándo y cómo va a terminar. Seguramente los tiempos de origen de la educación inicial en nuestro país fueron momentos donde funcionaron otras preguntas y otras respuestas. Hubo otras dudas y otras certezas. Y también hubo aprobaciones y reprobaciones, como en todos los tiempos. Lo que tienen en común aquellos momentos con el presente es que se puso en debate, se ejecutó, se corporizó la forma de relacionamiento del mundo adulto con las infancias. ¿Qué hacemos con los que llegan? ¿Qué lugar ocupan en la sociedad? ¿Cómo hacemos para que ocupen ese lugar que imaginamos? ¿Qué esperamos de ellos y de ellas? Ahora decimos de ellos y de ellas, antes solo decíamos de ellos, si se decía. ¿Qué queremos de ellos y de ellas? Las preguntas se siguen sosteniendo. Seguimos buscando las formas, los sentidos, las condiciones, las garantías. Pero como los contextos han cambiado, la humanidad ha cambiado, las respuestas han cambiado, aunque las dudas y los debates serán la constante. Eduardo Galeano, en alguna de sus maravillosas frases, decía que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. En esos tiempos estamos. El título de mi presentación, que está por ahí, dice: Los espacios para la primera infancia y la construcción de ciudadanía. Y
bueno, fue un trabajo ponerme a pensar por qué y para qué relacionar los espacios de cuidado y educación de la primera infancia, los jardines, según Rosarito Vera de Peñalosa, con la construcción de la ciudadanía. Bueno, vamos a intentar responder estas preguntas, pero vamos por parte. ¿A qué llamamos? Asumo el llamamos colectivo porque lo pensamos muchos, espacios de cuidado y educación para la primera infancia. El mapa de la atención y la educación de la primera infancia es un territorio dinámico que se va modificando y transformando permanentemente. Un segmento de ese mapa lo conforman las instituciones que constituyen el primer nivel de la educación inicial formal, que dependen de los sistemas educativos formales, ¿sí? Del Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, etc. Pero ese mapa es completado no solo en nuestro país, sino en todos los países de la región, y diría que en la mayoría de los países del mundo, por miles de novedosas experiencias organizadas, reconocidas y valoradas, que en las últimas décadas, no muchas, en las últimas 4 o 5 décadas, se han multiplicado por las grandes ciudades y sus periferias, en las zonas rurales, en territorios difíciles de acceder, de moverse, donde habitan los que migran, los más vulnerados en sus derechos. Hablamos entonces de momentos históricos diferentes, que ofrecieron respuestas sociales diferentes, que de alguna manera se fueron entrelazando, enfrentando y vuelto a entrelazar. Así como en los tiempos de la colonia y en los primeros años de la independencia, las respuestas al mundo de los recién nacidos se dividían entre los hogares de las familias más acomodadas y las grandes instituciones de beneficencia. O sea, los niños estaban en los hogares de quienes criaban directamente a sus hijos, o los niños que se instalaban, que habitaban las grandes instituciones de beneficencia vinculadas básicamente a la iglesia, a la caridad, a las damas de la alta sociedad, que se hacían cargo de los niños abandonados, los no reconocidos, los que dejaban a su paso los colonizadores. En los tiempos de la constitución del Estado-Nación, de fin del siglo XIX y comienzos del XX, la respuesta fue la expansión educativa, la inclusión de miles y miles de niños y niñas al saber y al aprendizaje y al control social y al control médico en esos tiempos. Lo que dio lugar al surgimiento de uno de los sistemas de educación preescolar más democráticos con el correr de los años, ¿sí? De las décadas, y extendidos de toda Latinoamérica. La respuesta a esos tiempos fue el nivel inicial, el que hoy, diferente y transformado, conocemos y seguimos defendiendo. Una educación inicial regulada por el Estado y ofrecida a través de servicios tanto de gestión estatal como de gestión privada. Con una parte de esa gestión también, y reconozcamos, muy poco regulada, ¿sí? Y cuando la crisis económica y el aumento de la pobreza de fines del siglo pasado azotó a la sociedad de manera brutal y obstaculizó lo que para muchos ya era un derecho adquirido, el acceso a espacios de cuidado y educación para los primeros años de vida, surgieron nuevas formas de organización, nuevas estrategias de cuidado y educación, y se multiplicaron las pequeñas experiencias impulsadas casi siempre por mujeres organizadas en los territorios más castigados por la exclusión. No solo pequeñas experiencias, sino que se fueron transformando y los estados fueron asumiendo iniciativas vastas, amplias y que cubrieron a muchos territorios nacionales, provinciales y municipales a partir de estrategias, planes, programas y servicios. Entonces, a diferentes contextos, en diferentes tiempos de la historia, respuestas diferentes para los mismos sujetos, para los que estaban recién llegados a esta nave común que es la vida compartida. De eso se trata este reconocimiento, en esta Semana de los Jardines, porque a la larga, un hilo invisible conecta todos estos procesos. El ensayo
de las generaciones preexistentes, de cómo nos vamos a encontrar con las generaciones que están llegando. Ese mismo ensayo que intentamos todos los días en nuestras salas, todos y todas quienes están aquí en la sala o están viendo esta presentación por alguna red, ensayan y ensayamos las formas de vincularlos con las nuevas generaciones. En las instituciones educativas, los que armamos y diseñamos políticas públicas, en nuestras casas. Buscamos un puente que nos comunique, buscamos el encuentro, un idioma común. Porque el idioma de infancia, dice María Elena Walsh, es un secreto entre los dos. Y ese encuentro, ese puente, será generacional. Porque hay al menos 2 generaciones, a veces 3, ¿sí? Cuando hay madre y abuela que reciben a los niños cuando nacen, que hasta ese momento no se conocían, no tenían vínculo alguno. El encuentro entre tiempos distintos, un pasaje en la relación entre los sujetos. También será cultural. ¿Por qué? Porque el nacimiento llega junto al pasado, que viene de antes del nacimiento. O sea, comienza a escribirse en cada niño y en cada niña las marcas de lo que será el después. La niñez es la arqueología del futuro. Historia, lenguajes, ritos, leyes, creencias, orden y desorden, mandatos, juegos, se irán sumando a la mochila que cargamos cuando nacemos, de siglos de cultura, que las generaciones irán traspasando de unas a otras. Este encuentro será también ambiental, porque el aire, el agua, la forma de transportarnos, de agruparnos, impactan en el mundo a ser habitado por los niños y las niñas. Un planeta cada vez más desigualmente poblado. La que está llegando, esta última generación, es la primera a nivel global que crecerá en un mundo más peligroso e incierto que el de las generaciones anteriores, por el cambio climático y el ambiente degradado. Es una terrible herencia que estamos dejando a las próximas generaciones. Este encuentro también será territorial, porque el lugar donde nacemos será el que miremos por primera vez. Lo oleremos, oiremos sus sonidos, recorreremos sus caminos y sus calles. Y fundamentalmente ahí jugaremos. La patria es donde uno jugó de niño. Nuestro primer lugar nos dejará una marca, un tatuaje identitario. Todos nosotros somos del lugar donde jugamos cuando éramos niños. Y el encuentro también será institucional, porque el desamparo original del que nace, que necesita inmediatamente el amparo de la generación que nos recibe, porque si no, no podemos sobrevivir en esta debilidad de origen que tenemos. Ese amparo será resuelto por el mundo adulto a través de diferentes experiencias institucionales. Se irán asumiendo formatos institucionales y van a definir las 1000 maneras de los caminos que vamos a recorrer. El mundo médico, las familias en todas sus manifestaciones y formas de organizar el cuidado, los espacios de cuidado y educación, los jardines, los centros de desarrollo infantil, las salas cunas, las instituciones religiosas, las políticas de identidad, de acompañamiento a las familias, el sistema de bienestar presente o ausente, los medios de comunicación, las tecnologías. Todo esto, y como en todos los campos de lo social, van a poner en tensión las relaciones entre las familias, los sujetos, el Estado y el mercado. ¿Sí? Se van a establecer múltiples formas de relación entre estos 3 grandes actores que hacen a la vida social. Ser niño, ser niña, es una experiencia
ausente o presente, sostenida o en soledad. Como resultado de este encuentro que decíamos y que mencionábamos antes, y de las oportunidades que nos brinde esa experiencia, las oportunidades que nos brinde esa experiencia marcará definitivamente nuestras vidas, las vidas, seguramente para siempre. Las desigualdades de clase, de género, de etnia, ingresos, movilidad y migración que vivan los niños y niñas en sus primeros años determinarán las condiciones de su inclusión en el marco de las relaciones económicas y sociales dominantes en cada uno de los momentos de la historia. La posibilidad de acceder o no a bienes y servicios, el lugar que ocuparán en el futuro de la división del trabajo. Pero estamos frente a un cóctel sustantivo y subjetivo, cultural y biológico a la vez. Y pese a las múltiples formas de amor y también de dolor que el mundo adulto puede provocarle a los niños y a las niñas, los adultos, la humanidad no ha parado de crecer y niños y niñas de nacer. Cada vez somos más. Hoy somos más de 7.800 millones de habitantes. Eso indica, parafraseando a Nietzsche, que hay razones del corazón que la razón no entiende, o tardó mucho tiempo en entender. Si bien la educación inicial como tal tiene algunos siglos de historia, el concepto de primera infancia, la idea, el campo de la primera infancia, es nuevo. Es un nuevo texto dentro del contexto de lo social. Su uso en la región es relativamente reciente, tiene pocas décadas. De todas las categorías enunciadas después de los siglos que tardamos en reconocer a los niños y las niñas, primero a los niños y mucho después a las niñas, convengamos, la última que incubamos fue primera infancia. Niños, adolescentes, y después descubrimos ese campo de la primera infancia. Esto se debe al encadenamiento de una serie de procesos que se fueron enhebrando en las últimas décadas, que se ubica en el tiempo histórico en que las cuestiones de la crianza y el desarrollo infantil abandonaron el mundo privado de las familias y pasaron a transformarse en un problema público que alguien tenía que resolver. Esto se debe a una serie de procesos que se fueron encadenando y desencadenando en las últimas décadas. ¿Cuáles son estos procesos? Primero, el debate propuesto por la economía feminista sobre la distribución y responsabilidad social del cuidado. El incremento sustantivo de la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, la educación, la cultura, la política. Y la lucha contra el patriarcado y las formas de dominación de género, que las mujeres siguen pagando aún hoy con violencia sobre sus cuerpos y muchas veces con la vida misma. Los cambios en las estructuras de las familias también han impactado en la aparición del concepto del campo de la primera infancia, porque hay nuevas formas de familias, nuevas formas de organización de los vínculos, nuevas expresiones. Y también ha cambiado la organización económica de las unidades familiares, que generaron una nueva demanda social, que era cómo acompañamos el cuidado y la crianza de los niños en este nuevo escenario de empoderamiento de la mujer. Otro proceso desencadenado fue la convención. Ya lo planteó muy claro Amelia, no voy a repetir lo que ella nos marcó como aporte fundamental de esta norma internacional. Pero la convención, y lo dijo ella, generó todo un andamiaje normativo, cultural e institucional que trajo, bajo el brazo de su aprobación, el reconocimiento a todos los niños y las niñas como sujetos de derecho. Y trajo un montón de transformaciones normativas, institucionales, culturales, que aún hoy estamos todavía pensando, redefiniendo
reconstruyendo, deconstruyendo. Mujeres, niños y niñas y adolescentes, pueblos originarios, migrantes, personas con discapacidad, comunidades LGTBIQ, trabajadores informales, alcanzaron durante la segunda mitad del siglo XX y principios de este siglo el reconocimiento de sus derechos como sujetos, tanto generales como particulares, como expresión de las múltiples formas de transitar la experiencia humana. Otro proceso que se suma a esta lista es el de las grandes pujas distributivas, la concentración de la riqueza, la expansión del modelo neoliberal, la infantilización de la pobreza. El crecimiento económico de principios de este siglo en la región no alcanzó a transformar la estructura profunda y persistente de la desigualdad. Una mezcla explosiva de derechos ganados y derechos imposibles de alcanzar. Hay desigualdades que tienen que ver con cuestiones globales, por supuesto. No es lo mismo nacer en un país que en otro. No es lo mismo tener que emigrar que no tener que hacerlo. No es lo mismo nacer en una ciudad que en la periferia o en una zona rural. Y por último, quizás hay más, pero en esta lista de los procesos que han impactado en la conformación de la primera infancia como campo, es el involucramiento muy fuerte de las ciencias. La medicina primero, la pedagogía y la psicología después, las ciencias sociales como el derecho, la historia, la sociología, la antropología. En los últimos años, las neurociencias han aportado miradas significativas que han permitido consolidar un corpus de saber y experiencia de enorme trascendencia, que ha puesto en evidencia la importancia de los primeros años de vida para la condición humana. Hablamos de momentos históricos que marcaron respuestas institucionales diferentes para el cuidado y la educación de la primera infancia al principio. El contexto social y político define los escenarios. Los escenarios se ponen en tensión porque cambian los contextos y nuevas respuestas surgirán de la dinámica social. Es pura actividad, puro movimiento, del cual todos nosotros y nosotras formamos parte. Y eso es lo interesante de este mundo al cual abrazamos con mucha pasión y con mucha energía, y un poco resumía Amelia las palabras hacia mí, pero que en realidad es hacia miles y miles de personas que están fuertemente comprometidas con estas dinámicas, estos cambios, estos repensares. Todos nosotros y todos ustedes lo ven a diario. Forman parte de una u otra opción. Anidan las diferencias de la dependencia institucional, el reconocimiento a su tarea, la carrera profesional, las diferentes remuneraciones y condiciones de trabajo, la cantidad de tiempo destinado a la tarea. Todos nosotros y todos ustedes formamos parte de un mapa desarticulado y contradictorio. ¿Les pasa a ustedes solas y solos? ¿O es una condición del campo del cuidado y de la educación de la primera infancia en general? Debo confesar que sí, que este universo es heterogéneo, fragmentado y desigual por condición, por institución, por historia. Es heterogéneo porque asume en su constelación a múltiples formatos de vínculos entre niños, niñas y adultos. Ya lo señalamos. Los dependientes del sistema educativo formal, los que dependen de las áreas sociales de nación, provincias, municipios o de organizaciones sociales y comunitarias. También están los privados no oficiales. Un mundo amplio y diverso de propuestas pedagógicas, de tiempos ofrecidos a los niños y a las niñas, de formatos organizativos. La heterogeneidad, en mi opinión muy personal, es un valor que ofrece esta trama. Es un aporte
a la educación. Es la posibilidad de adoptar demandas a la oferta, necesidad como respuesta. La heterogeneidad en el nivel inicial, en el cuidado de educación de la primera infancia, es un aporte que el resto del sistema educativo debería mirar con atención y poder apropiárselo y poder adoptarlo y adaptarlo a sus propias prácticas. Ni que hablar de la escuela primaria y ni que hablar de la escuela secundaria, que necesita una fuerte transformación pensando en los intereses diversos de los adolescentes que entran y salen del sistema con mucha precariedad y con mucha rapidez. Decíamos heterogéneo, decíamos fragmentado. La fragmentación es un obstáculo. Distintas dependencias institucionales, normas diferentes, regulaciones contradictorias. En un país federal como el nuestro, articular para encontrar sentidos colectivos se hace muy difícil y complejo. Un federalismo independiente en lo político, muy fuerte en lo político. Cada provincia, cada municipalidad tiene una representación política con una gran fortaleza, pero muy dependiente económicamente del poder central. Esto profundiza la fragmentación, dificulta la coordinación, la articulación, la integración de políticas. Decíamos heterogeneidad, fragmentación y desigualdad. Ya lo habíamos mencionado. Es la madre de todas las tensiones. Es un fenómeno multidimensional, complejo y estructural del capitalismo. La desigualdad atraviesa tanto al sistema formal como a las instituciones y programas no formales. Es transversal en todos los países, en todas las provincias y en cada municipio. Hay desigualdad en la calidad de los servicios. Hay desigualdad en la cobertura, tanto en la oferta como en la demanda. Y hay enorme desigualdad en el financiamiento. Escuelas que pertenecen a un mismo sistema, un sistema formal, jardines de infantes que reciben enormes aportes de equipamiento, de calidad edilicia, trabajo educativo, etc., conviven con escuelas del sistema formal que están ubicados en una habitación con techo de chapa en medio de un campo en Santiago del Estero, por ejemplo. Estos factores influyen en la creación de sentido, en el tipo de política institucional, dificultando la tarea compleja que requieren tiempos de reflexión y construcción colectiva. Las instituciones se encuentran en permanente proceso de transformación de sus prácticas, aunque suelen estar limitadas por la escasa cantidad de tiempo y la velocidad del tiempo que nos permite incorporar el resultado de estas reflexiones. Y las instituciones, como ojo de la sociedad, como traductoras de las demandas y voluntades ideológicas, éticas y en valores que circulan como cuerpos consolidados de ideas y prejuicios, no terminan de percibir a los niños y a las niñas más pequeños, todos y todas las instituciones de la misma manera. Los sujetos que todos y todas reconocemos como tales son definidos e identificados de muchas formas. Ya lo decía Amelia en la introducción. Traduciendo esa mirada diferenciada en currículas distintas, en modelos pedagógicos distintos y en formatos y organizaciones institucionales distintas. Podemos trazar dos grandes y muy gruesos trazos de cómo asumen la mirada sobre el desarrollo en la primera infancia las instituciones. Estas dos grandes formas están acuñadas por las posturas que asumen los estados, que definen qué tipo de sujeto va a ser cuidado y educado, por las instituciones que intervienen en esta etapa de la experiencia infantil, por la influencia de los organismos internacionales, financiadores de programas y políticas, entre otros actores. Una de esas dos grandes direcciones
es la que asume un enfoque anticipatorio. La concepción del bebé y luego del niño pequeño como proyecto, como futuro a proteger, como una inversión utilitaria. Medida en tasas de retorno, en ventanas de oportunidades que de no abrirse se pierden, que identifican a los niños y niñas como futuros adultos, básicamente, ubicándolos, de acuerdo a la oferta pedagógica e instrumental, en un espacio y un tiempo que se va a ver representado después en la estructura económica de la sociedad. La otra mirada es la que reconoce el valor vivencial de la experiencia infantil, que incorpora el complejo entramado cotidiano, no tan a futuro, tan como proyecto de la vida de cada niño y cada niña, de sus familias y sus comunidades, que se reconoce desde la perspectiva de derechos, sin cuentas a cubrir, mirando la trayectoria de vida, pero como eso, como trayectoria, y las posibilidades de acceder en ese preciso momento, en este momento, a bienes y servicios de calidad, más allá de la condición social, económica o lugar que ocupe en la escala los ingresos familiares. Esta segmentación de discursos y percepciones sobre el mundo de la primera infancia se plantea desde una perspectiva analítica, pero en la trama de lo cotidiano se expresa de manera mucho más compleja, entrelazándose, mezclándose, tensionándose y en muchos casos generándose síntesis. Y esta cuestión, la de un mundo heterogéneo, fragmentado, desigual, que es abordado con diferentes miradas, nos deposita en la cuestión de la ciudadanía, última etapa de este recorrido que les quería proponer. La ciudadanía define las relaciones, perdón, un poco de agua, entre ciudadano y ciudad, siendo la ciudad el ideal de la comunidad política, a partir de lo cual se establece quiénes deben ser o no ser ciudadanos y qué requisitos hay que tener para pertenecer o para no pertenecer. Lo que ha ido cambiando de época en época son los criterios que definen esa inclusión o exclusión. ¿Qué lugar ocupan y qué derechos poseen? Los pensadores de la época clásica, como Aristóteles o Cicerón, miren hasta dónde nos fuimos, observaban que la participación política era una obligación del ciudadano, siendo estos siempre hombres y varones integrantes de la alta sociedad de la época. En la época moderna, las relaciones entre ciudadano y comunidad política se pensaron desde un punto de vista del individuo, de sus intereses y necesidades, donde surge el derecho contemporáneo, los derechos de primera generación. Marshall, en esa época, o analizando esa época, afirmaba que la ciudadanía es un estatus que se otorga a los que son miembros de pleno derecho de una comunidad. Todos los que poseen ese estatus son iguales en lo que se refiere a los derechos y deberes que implica, con todo lo que esta definición deja afuera. En los debates contemporáneos, ciudadanía es un concepto que logra articular distintas exigencias y demandas de justicia por parte de los ciudadanos, planteados en términos de derechos, reivindicando así la garantía plena de estos derechos, a la inclusión de las personas que hasta ese momento quedaban marginadas del disfrute de lo que la sociedad fue definiendo como condiciones indispensables y básicas para la vida. Identificamos a los niños y a las niñas como ciudadanos cuando se establece una doble y necesaria condición. Por un lado, cuando la sociedad, las instituciones, particularmente el Estado,
los reconocen como sujetos merecedores de derechos. Y la segunda, cuando los niños desarrollan conciencia de sus propios intereses comunes. Es decir, cuando pueden reconocerse en el derecho a tener derechos. Eso es la ciudadanía en estos tiempos, y así miramos la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes. No es lo mismo cuando un niño asume, reconoce y reclama acceder al cumplimiento de sus derechos, ya sea de manera expresa o a través de la intervención adulta, que es necesaria en la primera infancia, absolutamente necesaria. Porque los niños expresan claramente a su manera sus reclamos y sus necesidades, y todavía necesitan de nuestra intervención y mediación respetuosa, que rompa con el modelo adultocéntrico y ponga a los niños en primera persona y delante de la necesidad y el deseo del mundo del adulto. Y decía que está, entonces, cuando el niño reconoce que merece acceder a estos derechos, y no es ciudadano cuando reconoce que no los merece. Ya sea porque el mundo le dijo, el mundo adulto le dijo, vos no tenés derecho, implícita o explícitamente. Porque no te doy de comer, no tenés derecho a comer. Porque no te doy una institución para tu cuidado y educación, no tenés derecho a ser cuidado y educado. El niño termina aceptando, no lo merezco, no me merezco ser ciudadano, no me merezco acceder a los derechos, ya sea por un condicionamiento económico, cultural, motivacional, o por un posicionamiento asumido en un discurso familiar, que también se reconoce en las familias no merecedoras del acceso a los derechos de ciudadanía que tienen todos y todas los que habitan este planeta. No me lo merezco por pobre, por negro, porque mi familia no se lo merece, por gay. En ese caso no se cumple la doble condición para que se reconozca la ciudadanía. Y es en ese momento donde nos damos cuenta que los que estamos fallando somos nosotros. Es el mundo adulto. Nosotros y nosotras tenemos que garantizar que cada uno de los niños y las niñas asuman como propio el derecho a tener derechos. La aparición de niños, niñas como nuevos actores emergentes en la vida social requiere adaptaciones institucionales. Para que esto suceda, requiere que transformemos las instituciones, porque no está sucediendo en su plenitud, lo sabemos. No vamos a tirar datos. Todos sabemos la cantidad, el porcentaje de niños y niñas que en nuestro país viven en condiciones de pobreza y de exclusión. También vamos a tener que transformar la forma de enseñar y aplicar las políticas, así como tendremos que primero, quizás y más urgente, cambiar las mentalidades compartidas socialmente y emanadas desde la posición del poder adulto, que hoy define los modelos de intervención. En todo caso, una de las adaptaciones que se necesitan con urgencia es la de construir una mirada común sobre la primera infancia. El mundo adulto tiene que construir una mirada común sobre la primera infancia. En cualquier tipo de institución pueden sobrevolar esas diferencias, esas distancias, que deben ser transformadas y deben ser construidas colectivamente. Reconocer a todas las niñas y los niños en la plenitud de sus derechos. La mirada del adulto, la mirada del Estado, construye ciudadanía. Si miramos como expresión de las políticas públicas a los niños de manera diferenciada, estos percibirán que algunos tienen más derechos que otros.
y se considerarán más o menos ciudadanos, más o menos integrantes al conjunto de la sociedad. Articular políticas, para terminar, integrar intervenciones, participar activamente en los procesos, compartir experiencias y saberes, reconocerse como adultos, pares, que asumen diferentes roles en el cuidado y la educación de los niños y las niñas en la primera infancia, es un paso indispensable en esta municipalidad, en esta ciudad de Córdoba capital, en esta provincia, en nuestro país, en la región. Es un paso indispensable, decía, y necesario para que la experiencia infantil sea vivida como parte de un trayecto pleno de bienestar, de felicidad y de futuro.